Saludos, vamos ahora a resolver problemas del sistema circular. Primero vamos a acordarnos las fórmulas. Tenemos aquí que la distancia lineal o el arco recorrido es igual al ángulo variado por el radio. Y de acá podemos sacar otra fórmula que es que el ángulo variado es igual a S por a S en 3 radios. O sea, vamos a tener a S en 3 radios. R, que es, o sea, el radio, que es la distancia lineal recorrida entre el ángulo. La velocidad lineal, la velocidad angular, la aceleración también tenemos acá. Y tenemos una fórmula muy importante que no se nos quede, y es esta fórmula, que es la relación que existe entre las velocidades angular y velocidad lineal. Vamos a ponerla acá. Acá. Tenemos la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos con el primer problema. Dice el primer problema. Un punto exterior de una rueda de 40 centímetros de radio recorre un ángulo de 30 grados. Calcular qué distancia lineal recorre dicho punto. Bien, para hacer esto, lo que vamos a hacer es, primero vamos a escribir los datos. En esos datos vamos a sacar varias informaciones. La primera información que tenemos que tener es la del radio, en este caso. El radio es igual a 40 centímetros. Ese radio se mide en metros. Entonces, tanto el radio eh, como la distancia lineal se mide en metros. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a convertir esos metros, lo vamos a convertir a metros. Esos centímetros lo vamos a convertir a metros. Lo copiamos nuevamente y lo vamos a multiplicar, el signo de por que está acá, por esta fracción, que es, bueno, vamos a multiplicar por centímetro, o sea, centímetro y metro para nosotros convertirla. Un metro tiene 100 centímetros. Entonces, el centímetro que está dividiendo se elimina con centímetro que está multiplicando y nos va a quedar 40 por 1 entre 100, cuyo resultado es 0.40 o 0.4, 0.40 centímetros. Metro. Ese es el radio. Nosotros vamos a tener ahora no hace falta calcular el ángulo. El ángulo, entonces el ángulo barrido, vamos a buscarlo acá, el símbolo, para seguir, pero acá, que es igual a 30 grados. 30 grados. Los grados, lo que uno hace es, bueno, que lo multiplica. Vamos a multiplicarlo por su conversión es pi sobre 180. O sea, pi sobre 180, perdón. Vamos a buscar el pi sobre 180. Dividimos y nos vamos a encontrar que eso va a ser igual a un tercio. Eso va a ser igual. Va a ser igual a un tercio. A un sexto, perdón. A un sexto pi radianes. Vamos a escribir el pi. El cual está aquí. Radianes. Bien, ya tenemos las expresiones que necesitamos. Luego entonces vamos a operar. Para eso vamos a elegir una fórmula. Nos están pidiendo la distancia lineal recorrida. Y la distancia lineal vamos a buscar la fórmula adecuada. La cual es la primera que está acá. Que es igual al ángulo barrido por el radio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esta fórmula acá. Entonces ahí tenemos los datos y aquí vamos a tener la operación. La operación, lo que hacemos es que vamos a copiar nuevamente la fórmula. Al copiar la fórmula, lo que hacemos es que sustituimos. En este caso, vamos a tener lo siguiente.
ahí en este caso tenemos que el ángulo barrido es un sexto pi radian. Se lo vamos a poner aquí. Vamos a sustituirlo por el ángulo barrido. Y eso lo vamos a multiplicar por el radio, el cual lo vamos a introducir dentro de un paréntesis, el cual es 0.40 metros. 40. Hacemos así, multiplicamos 1 por 3.14 por 0.40. Podemos utilizar el pi de la calculadora. 1 por 3.14 por 0.40 entre 6. Lo hacemos inmediatamente. Y eso va a ser igual a 0.02933 hasta el infinito metros. Lo resumimos, decimos que eso va a ser igual a 0.21. Podemos redondear aquí, 0.21. Y ya con eso nosotros hemos encontrado la distancia lineal. Es decir, que una rueda, algo cuyo radio sea de 40 centímetros y haya recorrido un sexto pi radian, o lo mismo que decir 30 grados, la distancia lineal que he recogido es 0.21 metros. Bien, vamos a seguir con el segundo problema. Para el segundo problema, vemos aquí que dice Juan da media vuelta en una plazoleta. Bien, vamos a media vuelta. ¿Qué es media vuelta? Bueno, en grado, en el ángulo barrido en media vuelta va a ser la mitad de una vuelta. Y como sabemos que una vuelta es 2pi, entonces obviamente media vuelta es pi radian. O sea, media vuelta va a ser pi radian, que en grados serían 180 grados. Entonces dice, Juan da media vuelta en una plazoleta circular de 120 metros de diámetro. Como ustedes sabrán, el diámetro es el doble del radio. Es decir, entonces que el radio va a ser igual a la mitad del diámetro. Entonces vamos a escribir eso acá. El radio es igual a la mitad del diámetro. Es decir, al diámetro entre 2. Y como el diámetro ahí es 140 metros, 140 metros dividido entre 2, eso quiere decir que radio vale 70 metros. Luego de eso, lo que hacemos es que escribimos la fórmula. La fórmula, vamos a buscarla un poquito más arriba, que la tenemos acá, que es esta. Vamos a copiarla del problema anterior. Entonces aquí vamos a tener, en los datos, aquí vamos a tener la operación, en este caso. Entonces aquí vamos a escribir la fórmula. Tenemos que S es igual, o sea, la distancia lineal recorrida es igual al ángulo barrido por el radio. El ángulo barrido en este caso es pi radian. Velo acá. Lo que hacemos es que copiamos y pegamos. Es igual a pi radian. Entonces el radio, vamos a meter un radio, en este caso va a ser igual a 70 metros. Al multiplicar pi radian por 70 metros, vamos a tener que el pi es igual a 3.14. Podemos utilizar el pi de la calculadora también para más exactitud. Y aquí nos da que la distancia lineal serían 210.8 metros. Y esa es la distancia lineal o arco recorrido de ese problema que nos acaban de dar. Porque eso es lo que está pidiendo el arco recorrido. Acuérdate que el arco recorrido y la distancia lineal es lo mismo. Seguimos con el siguiente problema. Un carro recorre un circuito circular con una velocidad angular de 1.5 radianes por segundo. Bien, la velocidad angular, vamos a buscar su simbología, la cual es la letra griega omega, que es como si fuese una W. Vamos a buscarla acá. Vela acá. Me está diciendo que la velocidad lineal es 1.5 radianes por segundos. Esa va a ser la velocidad lineal, angular. Vamos a poner aquí, que no se me olvide los datos.
Vamos a... Entonces, los datos acá, datos. Vamos a escribir datos. Tenemos la velocidad angular. Luego dice, si el radio del circuito es 200 metros, calcula cuántos metros recorrerá un minuto. O sea, el radio de ese circuito son 200 metros. Tenemos los datos ya. Esa R va minúscula. Entonces tenemos, calcula cuántos metros recorrerá un minuto. Bueno, S, que es la distancia lineal o arco recorrido, va a tener un signo de interrogación, que es lo que vamos a buscar. ¿Cuántos metros recorrerá un minuto? O sea, el tiempo es un minuto, que es lo mismo que decir 60 segundos. Entonces ahí tenemos que ahora buscar una fórmula para nosotros encontrar a S. Para encontrar a S, entonces vamos a verificar cuáles fórmulas me resultan la distancia lineal o arco recorrido. Aquí yo tengo las fórmulas. Tengo esta primera fórmula, que es distancia lineal es igual al ángulo por el radio. Pero no me dieron ángulo, simplemente me dieron el radio. Y luego la siguiente que tengo, donde tiene S, bueno, estas dos tienen S, pero estas dos salen de esta primera. Tengo esta, que velocidad es igual a S entre T, pero no me dieron velocidad lineal. Sin embargo, aquí yo tengo una fórmula que sí me da la velocidad, que velocidad lineal es igual a velocidad angular por radio. Y tengo esta acá que me da la relación entre la velocidad y la distancia lineal. Entonces lo que yo debo hacer es aplicar una primero. Voy a aplicar esta para obtener la velocidad lineal. Después que obtenga la velocidad lineal, entonces aplico esta. Y despejando a S. Vamos a ver qué. Tenemos operación. Vamos a escribir la fórmula. La fórmula, en este caso es, se me fue un poquito para acá, es W, velocidad lineal, es igual a velocidad angular por el radio. Vamos nuevamente a copiarla y vamos a sustituir. En este caso, la sustitución va a resultar ser lo siguiente. W, en este caso la velocidad angular que me dieron es 1.5, vamos a abrir un paréntesis, 1.5 radianes por segundo. Y tenemos el radio que en este caso es 200 metros. Multiplicamos esos 200 metros. Vamos a ver cuánto nos da. 1.5 por 200. Entonces la velocidad lineal va a ser igual a la siguiente. Velocidad va a ser igual a 1.5 por 200. 1.5 por 200. Y el resultado serán 300 metros. Aunque aquí vemos que estamos multiplicando radianes por segundo por metro. Acá radianes por metro equivale a metro. Y el segundo pasa igual. Porque una de las características o ventajas de trabajar con radianes es esta, que tú al multiplicarla por metro resulta ser metro. Bien, entonces ahí encontramos la velocidad angular. Ahora vamos a encontrar entonces, ya que tenemos la velocidad angular, vamos a encontrar una fórmula que me relacione la velocidad y la distancia lineal recorrida. Entonces aquí la tenemos. Dice que la velocidad lineal es igual a la velocidad entre el tiempo, o sea, a S entre tiempo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que la vamos a copiar nuevamente acá. Vamos a copiarla y vamos a sustituir. Para sustituir, lo que hacemos es, tenemos dos opciones. Podemos despejar y luego entonces sustituirlo, podemos sustituirlo inmediatamente. Si yo lo hago aquí inmediatamente, voy a tener 300 metros, que es la velocidad lineal, por segundo.
vamos a tener el tiempo, que en este caso el tiempo son 60 segundos. Si despejamos a ese, nos damos cuenta que ese 60 va a pasar aquí multiplicando. Vamos a escribir de nuevo la fórmula para que no nos olvidemos de lo que hemos utilizado, lo que estamos haciendo. Ahí está la fórmula. Y aquí vamos a bajar esto acá. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pasar ese 60 multiplicando para acá. Entonces tenemos que S es igual, la distancia lineal es igual a los 300 metros por segundos multiplicado, déjame echar eso para atrás, multiplicado por 60. Ese 60 está dividiendo, pasa a multiplicar. 60 segundos. Entonces multiplicamos 300 multiplicado por 60 y eso serán 18.000. Eso es igual a 18.000. Vamos a ver. 18.000 1, 2 y 3 metros. Acá eliminamos el segundo que está multiplicando y el segundo que está dividiendo, se cancela y me quedan 18.000 metros. Eso quiere decir en el resultado que para nosotros encontrar, para encontrar la distancia lineal, podemos utilizar dos fórmulas. En este caso utilizamos la de la velocidad y luego tuvimos la velocidad, entonces obtuvimos la distancia lineal. Eso quiere decir entonces que una rueda o algo cuyo radio sea 200 metros. 200 metros es gigantesco. Es más o menos 2 potes de luz, la distancia que tienen 2 potes de luz. Entonces, si va a una velocidad angular de 1.5 radianes, que es lo mismo de decir 300 metros por segundo, en un minuto va a recorrer 18.000 metros. Y 18.000 metros, aunque con nosotros trabajamos ecometro, pero para que tengan una idea, esos son 18 kilómetros. Es decir, que en un segundo una rueda cuyo diámetro serían 400, porque el radio es la mitad, recorrería 18 kilómetros aproximadamente. Vamos a seguir con el otro problema. El otro problema nos dice a nosotros, un punto exterior de una rueda, de 1.5 metros de radio. Vamos a escribirlo. Tenemos el radio. El radio es igual a 1.5 metros. Tiene una velocidad de, vamos a escribir, automáticamente nosotros veamos que dice radianes. Automáticamente nosotros tenemos que tener pendiente que eso me está hablando de la velocidad angular, la cual se representa con omega. Entonces tenemos 2 radianes por segundo. Esa es la velocidad angular. Vamos a cambiar aquí. Y luego verificamos qué otro dato tenemos. Si el viaje dura 3 minutos. Entonces eso quiere decir que T es igual al tiempo. Entonces, T es igual a 3 minutos. Pero 3 minutos es lo mismo que decir 3 por 60, 180 segundos. Vamos a poner esa T minúscula. Bien. Calcula la distancia total que recorre el punto y la aceleración centípetra del punto. Bueno, obviamente acá vamos a utilizar las mismas fórmulas anteriores. Dentro de esa fórmula, primero vamos a partir primero de una fórmula que me relacione la velocidad angular y la velocidad lineal, porque quiero la distancia y no podemos obtenerla inmediatamente. Entonces lo que vamos a hacer es que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular multiplicada por el radio. Entonces en ese sentido nosotros vamos a tener la siguiente expresión. Vamos a tener que la velocidad es igual a 2 pi radianes, 2 radianes, perdón, por segundos multiplicada
por el radio, que en este caso es 1.5 metros. Entonces multiplicamos 2 por 1.5, 2 por 1.5, y el resultado serían 3 metros. Es decir, que la velocidad lineal sería igual a 3 metros por segundo. Aquí, B y B. V. Entonces, luego que hemos tenido la velocidad lineal, entonces podemos aplicar la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es la fórmula que relaciona la velocidad lineal con la distancia recorrida. Es decir, que la distancia recorrida es igual, o sea, la velocidad lineal es igual a S, que es la distancia recorrida, entre T. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora es sustituir esos datos. Para sustituir esos datos, lo que hacemos es lo siguiente. V es igual a, bueno, B en este caso B es igual a 3 metros por segundo. 3 metros por segundo. Y eso va a ser igual a S, que no sabemos cuánto es, que es lo que estamos buscando, entre el tiempo, que son 180 segundos. Aquí no hay que confundir esa S con esta S de acá, porque esa S es una expresión, es la fórmula de la distancia. Vamos a poner una mayúscula aquí para evitar confusión. Luego entonces lo que hacemos es que decimos S es igual, ¿a qué va a ser igual S? Bueno, a la multiplicación. S es igual a los 3 metros por segundo multiplicado por los 180 segundos. Al multiplicar eso tendremos 3 por 180. El resultado va a ser 540. Vamos a obtener 540. Es decir que S va a ser igual a 540. Vale, para otra quieto. 540. A ver, S se elimina con S porque uno multiplica, uno dividiendo, vamos a tener 540 metros. Esa es la A. La B, me dice la B que hay que obtener la aceleración normal. Sin embargo, existen dos fórmulas para hacerlo. Vamos a buscar. Las dos fórmulas que tenemos es velocidad angular, velocidad normal es igual a velocidad al cuadrado, velocidad lineal al cuadrado entre R, o velocidad angular al cuadrado por R. Sin embargo, nos damos cuenta que la fórmula en el problema me dieron desde el inicio la velocidad angular. Entonces es mejor utilizar la fórmula con los datos dados, no con lo que yo he adquirido. Si no hay más remedio, se utiliza lo que hemos encontrado, pero como tenemos los datos originales, vamos a utilizar esa. Podemos utilizar cualquier dado y no va a dar el mismo resultado. Entonces vamos a copiarla aquí. La copiamos acá. Se movió un poquito. Vamos a tener que la velocidad angular va a ser igual a esta cantidad. Entonces, ¿qué nosotros hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos es que sustituimos los diferentes valores y automáticamente queda realizada. Entonces vamos a tener que A sub n va a ser igual a la velocidad angular, que es 2 radianes por segundos al cuadrado. Vamos a poner al cuadrado aquí. Esto es difícil. Al cuadrado se pone acá con esta expresión al cuadrado. Entonces eso se va a multiplicar por el radio. El radio en este caso es 1.5 metros. 1.5 metros. Vamos a escribirlo. 1.5 metros. Dame un poquito de error. 1.5 metros. Multiplicamos y vamos a multiplicar. Primero vamos a elevar. Vamos a elevar primero. Para elevar decimos que A sub n es igual
a 4 radianes por segundo al cuadrado. La unidad radianes no hay problema con ella, así que no te preocupes tanto. Segundos al cuadrado por 1.5 metros. Multiplicamos ese resultado y vamos a obtener que eso va a ser igual a 4 por 1.5. 4 por 1.5. El resultado es 6. 6 metros por segundo al cuadrado. Bien, 6 metros por segundo al cuadrado. Dividimos el segundo, lo elevamos al cuadrado también. Y hemos obtenido la respuesta para este problema. Hemos obtenido la distancia de la línea recorrida y hemos obtenido la aceleración normal o centrípeta. Seguimos con el siguiente problema. Una rueda de un tractor de 1 metro de radio gira a razón de 40 RPM. 40 RPM significa 40 revoluciones por minuto. Calcula velocidad angular, velocidad lineal y la distancia luego de 40 segundos. Bueno, como sabrán, 40 RPM es lo mismo que escribir 40 revoluciones por minuto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llevar esas revoluciones por minuto, que sería una especie de frecuencia, llevarla a convertir la velocidad angular. Entonces ya yo lo tengo calculado acá, solamente permítame presentarlo aquí. Y es lo siguiente, bueno, 40 revoluciones por minuto, lo acabo de escribir, por revolución lo pongo acá debajo para poder cancelarlo, por 2pi por... entonces una revolución es 2pi radianes. Acuérdate que una vuelta es igual a una revolución, y una revolución es igual a 2pi radian, que es lo mismo que 360 grados. Entonces acá, una revolución son 2pi radianes, ya puedo eliminar revolución con revolución. Y un minuto, o sea, minuto y segundo, el minuto lo pongo acá arriba y el segundo lo pongo acá en el denominador. Entonces, el minuto con minuto se puede eliminar. Por ejemplo, vamos a ir a otro escenario ahora. Bien, lo que decía era, revolución se elimina con revolución y minuto se elimina con minuto y nos va a quedar 40 por 2pi radianes por 60. Retornamos. Entonces me va a quedar 40 por 2pi. Entonces vamos a decir 40 por 2 por 3.14 por 1. Y luego eso que nos da lo dividimos por 60. Porque el único factor diferente de 1 es 60. Y cualquier número multiplicado por 1 da el mismo número. Entonces 40 por 2 por 3.14 por 1. Entre 60 es 4.186 periódico. Radianes por segundo, que se redondea a 4.19 radianes por segundo. Vean acá, está. Ya hemos encontrado la velocidad angular. Ahora vamos a encontrar la velocidad lineal. Para encontrar la velocidad lineal, también tengo expresado esto acá, ya preparado. Por ejemplo, tengo que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular es 4.19 radianes por segundo, que lo acabamos de encontrar, por el radio, que en este caso es 1. Multiplicamos 4.19 por 1 y nos va a quedar 4.19 metros por segundo. No te preocupes mucho por el radian y el metro, porque al multiplicarlo sigue siendo metro. Luego entonces la tercera parte, que es encontrar la distancia luego de 40 segundos, ya lo tengo por aquí. Vamos a ver cuánto nos da. Entonces aquí lo que digo, la velocidad lineal es 4.19 metros por segundo, es aquí, igual a S. Puse esta S mayúscula para distinguirla de la S del tiempo. Entonces tengo 4.19 metros por segundo por S y el tiempo, que es 40 segundos. Me hace falta entonces encontrar acá S, que es la distancia lineal luego de 40 segundos. Entonces, para eso lo que hacemos es que multiplicamos. Entonces decimos entonces que S, que es la distancia lineal, es igual a 4.19 metros por segundo multiplicado por 40. Porque acá ese 40 que está dividiendo pasa multiplicando. Y vamos a tener 4.19 por 40 segundos. Y el resultado de eso
Segundo se elimina, se cancela con segundo y nos queda 167.6 metros. Y ahí hemos encontrado la velocidad angular, la velocidad lineal y la distancia recorrida luego de 40 segundos. Bien, vamos a hacer el otro problema. El otro problema, vamos a verlo acá. Dice, si una partícula describe una órbita circular de 2 decímetros de radio. Vamos a primero a trabajar con ese radio. Vamos a escribir datos. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a convertir ese radio. El radio es igual a, permítame escribirlo con las ecuaciones. El radio es igual a 2 decímetros. 2 decímetros. Pero como sabemos, 2 decímetros lo podemos convertir a metros. Entonces, porque tenemos que convertirlo a metros. Entonces multiplicamos por esta fracción. La fracción va a tener decímetro en el denominador para poder cancelarlo y metro en el numerador. ¿Quién es más grande? ¿El metro o el decímetro? El metro. Entonces le pongo un 1 al metro. Entonces, un metro. ¿Cuántos decímetros tiene un metro? Entonces, vamos a otro escenario. Si nos vamos a este escenario, esto es como una escalera, metro, decímetro, centímetro. Cuando nosotros bajamos la escalera, lo que hacemos es que lo multiplicamos por 10. Es decir, al bajar acá, vamos a multiplicar por 10. Es decir, que un metro tiene 10 decímetros. Ya con esa información, nosotros sabremos qué hacer. Es decir, que un metro tiene 10 decímetros. Entonces ya con esa información podemos irnos nuevamente. Retornamos aquí. Entonces tenemos acá que un metro es igual a 10 decímetros. Eliminamos decímetro con decímetro y nos va a quedar 2 entre 10. Y 2 entre 10 es simplemente decir 0.2 metros. Ya encontramos el radio. Dice con una frecuencia. Bueno, en el problema anterior nosotros la frecuencia la convertimos en velocidad angular. Entonces, Hz significa hertz. Y hertz es un segundo elevado a la negativo 1. Es decir, que Hz es lo mismo que un segundo elevado a la negativo 1. Entonces, un segundo elevado a la negativo 1 es lo mismo que decir 1 sobre segundo. Eso implica que 1 sobre segundo lo que te está diciendo es una vuelta entre segundos. Entonces, lo que hacemos es que convertimos los 0.23 Hz. Entonces, vamos a trabajar esta parte aquí. Vamos a tomar 0.23 Hz, Hz, mayúscula aquí, Hz. Cuales van a ser igual a 0.23 revoluciones por segundos. Entonces, si eso nosotros decidimos multiplicarlo por lo siguiente, igual como hicimos en el problema anterior, vamos a decir, para eliminar, no tengo que eliminar el segundo porque ya el segundo lo tengo ahí. Entonces, una revolución, lo vamos a convertir a radianes. ¿Quién es más grande? En este caso, la revolución es más, se podría decir que es más grande en este sentido. Una revolución es igual, aunque son iguales, en ese caso, es igual a 2 pi radian. Entonces, vamos a buscar el pi. Una revolución, acuérdate que una revolución es lo mismo que una vuelta, igual a 360 grados, igual a 2 pi radian. Entonces eliminamos revolución con revolución y nos va a quedar la multiplicación de 0.23 por 2 pi. Entonces vamos a multiplicar 0.23 por 2 por 3.14. Nos va a quedar la siguiente expresión, que es 1.4444 y lo vamos a, radianes
por segundo. Y ahí tenemos la velocidad angular. Esa expresión va a resultar ser la velocidad angular. Vamos a copiarlo un poquito más para acá. Entonces vamos a tener que la velocidad angular es igual a esa cantidad. Vamos a buscar la expresión que representa. Acuérdate que la letra que representa la velocidad angular es omega, que es como si fuese una W. Entonces ahí tenemos la velocidad angular. Luego me dice qué distancia recorre luego de una hora. Bueno, para encontrar esa distancia tenemos que auxiliarnos primero de la expresión que relaciona la velocidad angular con la velocidad lineal. Y luego entonces aplicamos otra fórmula. Entonces decimos velocidad lineal es igual a omega, vamos a buscar omega nuevamente, a la velocidad angular por el radio. Entonces en este sentido nosotros vamos a tener lo siguiente, vamos a tener que la velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular, que en este caso son 1.44, la copiamos, 1.44 multiplicado, vamos a introducirlo en un paréntesis para distinguirlo, multiplicado por el radio. ¿Cuánto es el radio? Bueno, el radio lo calculamos hace ratito, que es igual a 0.2 metros. Vamos a confirmar la información. Acá hemos encontrado que es 0.2 metros. Verlo ahí. Entonces vamos a tener ahí esa multiplicación, va a resultar, vamos a multiplicarlo y vamos a obtener que la velocidad lineal va a ser igual. Multiplicamos 1.44 por 1.4424 por 2 por 0.2 va a resultar ser 0.2 y 4, 8, 1, 2, 3 y 4 metro sobre segundo. Luego entonces que tenemos eso, entonces la pregunta es ¿qué distancia luego recorre luego de una hora? Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar esta fórmula que dice que la velocidad lineal, vamos a escribirla, la velocidad lineal es igual a S entre T, a la distancia lineal recorrida entre el tiempo. Pero el tiempo que me están dando ahí es una hora. Entonces primero convertimos una hora, como sabemos una hora es 3600. Nuevamente sustituimos. Entonces, en este caso vamos a tener que la velocidad lineal, la velocidad angular, perdón, la velocidad lineal es esta cantidad que está acá. Vamos a copiarla para no tener que escribirla nuevamente. Y eso va a ser igual a S. Eso va a ser igual a S que no se sabe, que es lo que estamos buscando. A S entre T. S entre T. Pero T es 3600 segundos. Acuérdate que ese es segundo y este es la distancia. Entonces, como hemos hecho en los diferentes ejemplos, vamos a tener acá que S va a ser igual a la multiplicación de 3600 y 0.88. Entonces vamos a tener aquí, vamos a escribir aquí, dentro de un paréntesis, vamos a escribir lo que es la velocidad multiplicada por 3600 segundos. 3600 segundos. Multiplicamos esas cantidades. 0.888 por 3600 y eso va a resultar 1039.68 metros. Es decir, que eso va a ser igual a un kilómetro punto 39, prácticamente 1 kilómetro y 40 metros va a recorrer. Pero me están pidiendo también la velocidad, la aceleración
¿Normal o centrípeta? ¿Cuál es la aceleración normal? La aceleración normal, entonces, tomamos aquí la velocidad angular, pero, pero nosotros ya hicimos un ejemplo con la velocidad angular. Vamos a hacer otra, ahora el ejemplo de acá lo vamos a hacer con la velocidad lineal. Se puede utilizar cualquiera de las dos formas y va a resultar. Te invito a que lo verifique con las dos formas que vamos a utilizar. Vamos a decir que la velocidad, la aceleración normal va a ser igual a la velocidad al cuadrado, velocidad lineal al cuadrado, entre radio. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir. Vamos sustituyendo y vamos operando. Entonces vamos a tener acá que eso va a ser igual. Eso va a ser igual a lo siguiente. Tenemos aquí que la velocidad lineal, vamos a buscar el resultado. La velocidad lineal es 0. Esta cantidad que está acá. Bastante incómoda. Entonces al cuadrado. Le escribimos ahí y la ponemos al cuadrado. Al cuadrado la ponemos. Entonces vamos a, para ponerla al cuadrado, le ponemos un 2 aquí. Entre radio. El radio, acuérdate que es igual a 0.2 metros. Elevamos esa cantidad al cuadrado, que es 0.2 y 4,8. 1, 2, 3, 4 al cuadrado. Eso va a ser 0.83. Muchísimos números que nos va a dar aquí. Ahora vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo. No. Estamos escribiendo otra cosa. Entonces vamos a tomar esta partecita aquí. Vamos a copiarla. Y vamos a tener lo siguiente. La elevamos al cuadrado. Y vamos a tener la siguiente cantidad. 0.08345 2 dividido entre 0.2 metros. Pero acá en el numerador vamos a tener dos expresiones elevadas, dos unidades elevadas al cuadrado. Y es metro al cuadrado y segundo al cuadrado. En este caso, metro cuadrado entre metro cuadrado se va a eliminar. Vamos entonces a dividir. Vamos a utilizar el resultado que me dio la calculadora para ser más exacto entre 0.2 y el resultado final de esto será igual a 0.1417, 0.417, 26. Ya que estamos utilizando tantas cifras decimales, vamos a seguir metro porque el metro al cuadrado y metro se cancela uno, por segundo al cuadrado. Por segundo al cuadrado. Segundo al cuadrado. Y ya. Ahí hemos encontrado lo que se nos ha pedido. La aceleración normal, la distancia y la velocidad angular.